¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 10:10 de la mañana y hoy es lunes 8 de diciembre y ya se fue el año. Ya. ¿Qué tal el Hoy es frío, día de Cecilia? la Purísima Concepción. Ah, mira, por cierto, hablando de Cristo, este fin de semana estuve trabajando con los muchachos de las disciplinas herméticas. Nos reunimos unas 10, 12 personas en torno a los orígenes del cristianismo. Estuvimos muy a gusto y pues sí, ya empezó el frío. Y pues encantado de que estés aquí con nosotros todos los lunes para acompañarnos en las entrevistas, en los temas. Los lunes tenemos a Eva Cecilia Solís, que bueno que hoy no tenemos invitado para platicar de temas que nos gustan. Bueno, este fin de semana, y van a ver las fotos, estuvimos trabajando en lo que podría representar la última actividad de este centro holístico Ediluz. Este centro fue abierto hace pues ya más de 10 años por una amiga muy querida, entrañable, que dedicó gran parte de su vida a apoyar a José Argüelles, y me refiero a Julie de la Portilla. Ahí están también viendo las fotos de lo que puede ser ya en campo, donde estoy pues explicando y compartiendo diferentes vertientes de cómo Cristo es una continuidad de esta gran enseñanza antigua sobre la resurrección y sobre la posibilidad de alcanzar otros estados de conciencia, porque él fue primeramente rabino, fue cabalista, fue parte de este grupo de esenios que estuvo en las montañas y que no se reunía ni con los saduceos ni con los fariseos, que desde aquel entonces representaban el poder político y el poder religioso, que estaba en la parte citadina, la regulación de la vida de un pueblo tan interesante como es Israel, que en aquel entonces el César pues los tenía en cautiverio. Los judíos siempre han tenido este signo de estar perseguidos. Los se metían en broncas con los macabeos, con los filisteos, con los hititas, siempre estaban en guerra. ¿Te acuerdas de las murallas de Jericó? Les tocó obviamente, como a toda la humanidad, el diluvio, y pues ahí aparece Noé, pero la figura después de Noé que resulta ser interesante pues es David, Salomón, estos grandes personajes que tenían esta conexión con Dios, y finalmente Moisés, y de Moisés Cristo. Pero Cristo de alguna manera se separa de la generalidad judía, yo diría, para encontrar el recuperar un mensaje universal sobre qué nos sirve tener tal cantidad de reglas, que eran la reglamentación judía tan tremenda. Era terrible, pero terrible. Ahora que he estado leyendo sobre ello, dices, es imposible, todo era impuro, todos estaban mal, todos eran hechos a un lado, las mujeres, bueno, bendito sea Dios, tomadas a un ladito. Que ya creo que ya cambió un poco eso. No, muchísimo, precisamente. Él vino a marcar ese tipo de cambios también, ¿no? Y por ello me interesa en el taller el día de ayer el comprender que este personaje era cabalista. Sí. Tenía su preparación en los fundamentos más ricos del antiguo pensamiento egipcio en términos filosóficos, porque él no fue egipcio, pero Moisés sí. Y por lo tanto, el quitar el oropel religioso a los pensamientos universales simplificarlo va muy bien. Máximo. Y yo creo que es una de las aportaciones más interesantes. Y aquí es cuando yo te pregunto, en esta época ya de diciembre y las Navidades, ¿cuál sería la dimensión de las enseñanzas de Cristo en términos del amor y en términos de recuperar continuamente esta conexión con la inteligencia de la naturaleza, de la humanidad, que es la vida, y de el universo que está sostenido por Dios? ¿Cómo podemos entrarle ahí a esa dimensión del amor incondicional? Pues ya sabes que es bastante complicado para nosotros después de toda la trayectoria que tenemos, ¿no? Pero después de estos 33 años de estar dando ese bendito curso de Ámate a ti mismo, sí, lo he ido aprendiendo en la marcha. Y la síntesis de la enseñanza, que la dejó bien clara hace 2000 años o más, es amar al prójimo como a ti mismo. Pero él allí lo hemos ampliado, tú lo has visto, amar a la madre naturaleza, a la madre tierra,
es como que despertar la conciencia a amar todo en lo cual estamos nosotros coparticipando, porque todo lo que tiene vida en general. ¿Sí? Entonces, pues mira, dentro de los talleres que yo he dado, que pues es una enseñanza crística, porque así se manejó, entender qué difícil es para el humano, porque así se lo hace, perdonar a los que te lastimaron, te hirieron, te traicionaron, todo, ¿no? Porque pues es muy padre amar a todos los que son a todo dar contigo. Sí, y los que no. Y los que no, pues ahí sí están empezamos fuera. A generar ese tipo de energías, viéndolo a nivel energético, en donde digamos que el reto es, ok, me voy a alivianar, como dicen los chavos, me voy a volver buena onda y bueno, ya no me voy a enojar con fulano, ya no voy a hacer esto, no lo otro. Pero a través de los siglos, esa enseñanza, porque sigue vigente. Hoy como siempre. Sigue vigente. Estuve yo leyendo esos famosos libros de Caballo de Troya, ya me eché 9 volúmenes. De Benítez, maravilloso escritor. Maravilloso, y ahí es donde te explica todo lo de los judíos, que dices, sí. Qué horror, cómo eran los judíos. Sus tradiciones eran exageradísimas, ¿no? Sí. Y al finalizar el 9º tomo, que es así, sí. que este año lo pedí sabático precisamente para leer, porque tú sabes que no leíamos, nosotros vivíamos las experiencias, las enseñanzas, y las comunicábamos. Sí. La síntesis al final termina así, el mensaje: amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no te amas a ti mismo, pues no vas a poder amar a los demás. Y parece ser que él en su tiempo, pues se predica con el ejemplo, ¿no? Muy importante, yo creo que es la enseñanza más imponente y más importante, es la que aplicas de vida y la muestras. Y su mensaje, que a mí me hasta la fecha también es vigente, hablando de que si vienen los extraterrestres y nos van a salvar, y que si acá y que si allá y que si... los mansos son los que van a heredar la tierra. Bienaventurados. Aquellos que son mansos, y yo bromeaba y decía, pues es que los mansos parecen mensos, ¿no? Porque te hacen y bueno, sí, buena vibra, ya lo... Oye, pero ¿qué te hizo? Pues sí, pero ya pasó, ¿no? Ya lo voy a seguir amando. Entonces, a ese nivel crístico, porque esos son los cristos caminando en la tierra, pues los ven como mensos, no como mansos. Entonces, pues así digo que está vigente, y que uno que otro vamos brincando y vamos tomando esa enseñanza, que la simplificó. Después de leer todo, tú sabes, cábala, tarot, todo eso, y pues yo pedí que se simplificara todo eso para que cualquier ser humano pudiera entender el mensaje. Y a eso se refiere todo el mensaje crístico, ¿no? En tu punto de vista, no, y tienes razón, es muy ad hoc, muy importante redimensionar que nadie puede hacer por ti lo que tú mismo no hagas. Exactamente. Es un principio muy básico, y pues esta economía de la conciencia nos permite arreglar el dejar de transferir a otros el motivo de aquello que nos pasa mal. Así es. Y nos pasa bien, que de le las echamos dos. La culpa a todos, ¿no? Pero Hasta también lo Dios, bien, porque creemos que el otro nos está haciendo el bien. Pues o tampoco. Sí. Este principio es muy importante, y ayer decíamos que durante la última cena se da la transmisión de su legado, después de estar casi 3 años activo allá en Galilea y en Jerusalén, en toda la zona de Tiberíades, que es una franja en donde hay un lago, donde está el río Jordán, allá en estas comunidades que son de la frontera hebreo-palestina, que dan junto a estos territorios de las altas montañas de Irán, de Irak, etcétera, pero están mucho más al oriente. Y después de mostrarse totalmente congruente con esta conectividad que tiene con la inteligencia de la naturaleza y con Dios, va siendo retado por el Sanedrín, que es el poder político, religioso, porque en ese entonces lo llevaban juntos. Manejaban, sí, exacto. Y querían hacerle caer en términos de hacerle juicio, porque él blasfemaba y no lo caía, porque él se daba cuenta, y cuando le decían y le imprecaban a nivel público, es que tú dices que es Dios
y se las devolvía. No, tú lo dices. Tú lo dijiste, yo no. Y cuando le decían, entonces, ¿qué tienen que hacer? Si seguir dando impuestos o generar todo el impulso hacia Dios, y les contesta, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Es decir, sí tenía esta gran inteligencia, de sentido común, por cierto, y en el momento que las personas le requerían para sanar, les decía, yo no vengo a sanar el cuerpo, sino vengo a sanar el alma, porque está atrapada en una serie de condiciones hasta que no despertamos, el famoso despertar, que esto es lo que él propiciaba en todos los que se reunían con él, esta capacidad de darse cuenta que el mundo no solamente está circunscrito a 3 cosas que nos has enseñado, que es el apego, que nos sujeta, el juicio, que es nuestra mente que trata de cortar y cortar duro y duro, y la tercera, que es el dejar de sufrir a partir de esta condición tan importante que es la ignorancia sobre las condiciones de la posible transformación que nosotros mismos podemos tener y que podemos lograr, y no lo hacemos simplemente por desconocimiento. O por flojera. O por flojera, que esa es otra de las cosas que nos atacan de manera muy importante. Cuando los testimonios de su vida lo van confrontando en todo esto, y lleva en sus acuestas, en su espalda, esta carga de la sociedad, esta carga del ser humano que le pide cosas y que no se las puede otorgar así nada más de fácil, sino que debe de ser mediado el que te lo ganes. Así es. El que trabajes por ello. Que no lo puede hacer por ti, nada más te dice, les digo yo que era como el know-how. Así, ¿no? Es yo traigo la herramienta. Te doy gratis el know-how, pero tú lo trabajas. Esta no te cuesta, no tienes que pagar las clases. Exacto. Yo me voy a colocar en el Tiberíades, voy a estar dando instrucción, pero al final quien tenía que trabajar era cada quien. Y los que menos la tenían fácil eran los apóstoles, porque continuamente la regaban. Y él, con este enorme amor que tiene hacia la vida y hacia todos sus hermanos, porque no le entendían. Así es, era una y otra vez mostrarles el camino y darles la fuerza para que ellos mismos fueran encontrando en todas las etapas, aún en las más difíciles al final, cuando entonces ya lo habían capturado y se encontraban, por ejemplo, a Pedro y le decían, es que yo te vi con él. Y la respuesta de Pedro instintiva, yo no. Y 3 veces, ¿no? Era el miedo. Era ese miedo. Era terrible, ahí a los pobres judíos los traían, qué barbaridad. Así es, estaban con muchas limitaciones. Y luego la Pascua, que es recuperar esta posibilidad de hacer un paso entre una etapa oscura y una etapa luminosa, a partir de la presencia de Dios en Cristo. Porque esta unidad sí se concibe en Él. No quiere decir que Cristo haya sido Dios, pero sí se manifestaba la inteligencia de divina Dios, en él. La inteligencia sagrada, porque esto a veces nos confunde. Sí. Porque ningún hombre puede ser Dios, pero sí puede transmitir a Dios, eso es muy diferente. Entonces, en la última cena, ya que los reúne, que ya se dan todos estos signos, porque ya muchos le han reconocido como profeta, ya eran miles los que estaban con él, ya nada más estaban esperando a que pasara Pascua para empezar a fundamentar todo esto. Había 2 rutas lógicas. Una de ellas, que los del Sanedrín lo ungieran como rey y elevarlo al trono para que dirigiera a su pueblo. Y obviamente ese no era su propósito. Y obviamente que con su inteligencia pues se hace de unos buenos acuerdos con el Sanedrín y lo hubiera logrado, pero no era su interés. No. Porque era nada más echarse un par de visitas al Sanedrín, agarrar a los más importantes y decirles, señores, vámonos con todo. Pero eso representaba una liberación en términos de revuelta, porque ellos eran lo que querían. Exacto. Su liberación, como lo hizo Moisés con los egipcios. Ajá. Pero ese no era el plan de Jesús. Sí, fue difícil entender. Inclusive María, ¿no? Era la que, siendo su madre, qué trabajo le costaba entenderlo, porque ella tenía una idea de la liberación. Sí. Y él traía otra totalmente distinta. Y digo, bueno, ¿cuántas madres hemos hecho lo mismo con nuestros hijos, aún en este tiempo, ¿no? Aún no entendiendo. Que tú crees que el hijo pues está preparado para esto y lo otro, ¿y por qué no lo hace? ¿No? Ajá.
Entonces, sí, tiene que desde ser ahí- sacerdote, Exacto, oficial, sí. tiene que estar Médico, instruyendo a los médicos, a los terapeutas, que sí. tienen que marcar línea a su pueblo, Ajá. y anda de rebelde en las calles, Ándale. emancipando el espíritu en lugar de dedicarse al gobierno de su pueblo. Exacto. Entonces, para María fue todos Tremendo. los escritos que yo... Porque me ha interesado mucho el personaje de María, Femenino, obviamente, a la madre, ¿no? Y qué amor tan incondicional, ¿no? Que Híjole, muestra. sí. Pues, pero te digo siempre, no entendiendo, qué difícil no entender el cambio que él venía a manifestar. Sí. Era un... No, aquí no le daba. Un revolucionario, pero en la Sí, conciencia, en la ¿no? conciencia, no de No en las armas. armas. Y teniéndolo todo, imagínate, como tú dices, ya estaba propuesto para tomar eso. Y ¿cómo que mi hijito dijo que no? ¿Pero qué le pasa, no? Yo me he metido mucho a estudiar como madre, me he puesto a ver. A revisar que, pues, esa posición. Es difícil. Las madres en todos los tiempos a veces ha sido difícil comprender la ruta o el destino o la misión del hijo, ¿no? Y bueno, viene lo más hermoso en la última cena, que son sus 2 legados. Y le dice, solamente 2 mandatos les doy. Nada más 2. O sea, olvídense de las 700 leyes judías. Ahí Se las dejo, simplificó. facilita. 2. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo. En esa misma, amar a tu prójimo como yo os he amado. A ustedes. Y ya no hay forma de alegar, porque él muestra perfectamente que el estilo de amar en ese nivel es impersonal, Así es incondicional y es a lo que representa la vida en lo general. Es decir, no había buenitos, malitos, los que te gustaban, los que no, es decir, a toda la todos. vida en general. Sí, fue un Y el paquetote. otro mandato es hacer esto en conmemoración mía, que va a ser el pan y el vino, que es como desdoblar esa información en su comunidad, compartiendo ese ministerio del estado que él tenía, para que ellos pudieran, cuando él partía a un estado luminoso, que ellos pudieran lograr lo que él logró, Él había logrado con ellos. que es la alquimia, o esta parte maravillosa, Así que es la gran transformación de los elementos que ellos comen y beben esa noche, que es parte de la preparación que tuvo en su cuerpo y que se representa por el pan y el vino en la Simbólicamente, transubstanciación, claro. pero nada más es un símbolo. ¿Cómo explicar a tanta gente un proceso tan íntimo, tan sagrado que es la transubstanciación? Y eso se queda por generaciones. Pero lo que sigue es grandioso porque él inicia su martirio, lo capturan al otro día. Judas está totalmente también confundido, Sí. porque él sabe que si lo empuja al calabozo, se va a zafar y va a iniciar la revuelta, como gran guerrero, ¿no? Le Tipo falló Che Guevara. el cálculo. Le falló el cálculo porque aquel dice, tranquilos, no venimos a hacer esta guerra, ¿no? Y entonces No venimos a pelear. enfundan sus espadas, no se da una situación violenta, incluso en algunos textos dice que hasta acomoda la oreja de un romano, que lo pasan a cuchillo, y se va a los juicios. Los 2 juicios, el de Roma lo exime porque no encuentra ninguna Pues culpa. no. Al revés, este hombre es extraordinario. Creo que ha sido increíble para el regente romano tener la presencia de un hombre así por unos minutos allá en tu casa. Sí, de hecho algunos lo admiraban, pero pues tenían que seguir el dictado de todas sus leyes y todos sus... Y se lo regresa a los judíos para ser juzgado en la ley judía. Y los judíos, de nuevo, no quieren asumir la culpa porque se lo traen ahí de pelotita. Así Porque ¿quién le va a pedir al patrón cuentas en el sentido de qué hicimos con este hombre? Y la única forma que porque encuentran... no ha hecho nada malo. No, ni el Sanedrín judío encuentra la falla, ni tampoco los romanos. Entonces estos mensos lo que hacen es exponerlo en público, en Pascua, para que ellos escojan. Ahí estuvo. El pueblo, ¿quién es el que se libera? Y en lugar de hablar de una condenación, estás hablando de una liberación, pero de Barrabás. Sí. Y entonces, si te fijas con esta figura filosófica, Estaban nadie las está 12 asumiendo, ahí. ni está asumiendo los romanos la culpa, ni tampoco los judíos, de alguna manera. Le echan al pueblo que decir. Como que distribuyen esa decisión entre todos. Fíjate qué interesante Sí, símbolo sí, ahí. Sí. Porque no hay una persona que diga, sí, mátenlo. Uh-huh. Una sola no se quiere echar el tiro. El paquetote, pues no. Porque él es el Hijo de Dios. Y entonces en esta terna
está el bueno, el malo y el que es más allá del bien y del mal, que es Cristo, ¿no? Y por eso suben a 3, al Gólgota, al Calvario, es terminado de morir, no es quebrado ninguno de sus huesos, por cierto, estaba escrito, que decían, y no, que son no. rasgadas sus vestiduras, y un romano, un lancero, Longinos, penetra con una lanza en su costado y brota agua y sangre, que también es un simbolismo precioso, y expira con una frase, voltea al cielo y dice: Eli, Eli, lama sabactani, Señor, ¿por qué me glorificas? Fíjate qué diferente traducción. Desde ¿por qué me castigas con esto? ¿Por qué me glorificas? Pues sí, porque era el sacrificio máximo. Así por es. La humanidad. Es un agradecimiento de ese paso, otra vez, Pesaj, paso, del umbral de una vida, no a la muerte, a una vida todavía más grande. Que él siempre lo clamó, que la vida eterna existía, que lo que ibas a dejar era este lindo cuerpecito, pero el alma, la vida del alma era eterna. Y él, a diferencia de otros seres humanos, transforma ese cuerpo en luz. No solamente no lo deja, sino lo acomoda en luz. Sí, no, ahí ya era. Es un trabajo mucho más pleno. Y cuando él se manifiesta a la primera mujer, que en este caso es Magdalena, le dice: no me toques. Mujer, primero le dice: no me toques, sí, porque sabe que todavía su cuerpo tiene una incandescencia que puede hacer daño incluso, y le marca distancia y le dice, mirándole a los ojos: es que no me reconoces. Quiere decir que ella está completamente impactada de cómo es posible atravesar el umbral de la transformación, que no es muerte, no, es una transformación que dura unas horas y ya trae otro cuerpo. Y se queda, dicen las cartas de los Hechos a los Apóstoles, con ellos más o menos como 40 días, donde se da el aposentar esa llama maravillosa sobre la cabeza de ellos. El famoso bautizo del Espíritu Santo de Pentecostés, sí. Y después les deja un legado del cual se va a hablar siempre. Uno de los legados, Juan lo entrega en el Apocalipsis, que es un texto que hace en una isla ya solito en Patmos, y el más importante es su regreso, en términos de que si no se va, no está con nosotros para siempre, así dice la frase de la última cena. Y bueno, después de todo este mito que tiene que ver que el cumplimiento de subir a los cielos, se lleva a María, por cierto, le premia asumiéndola, la asume a su condición. Yo creo que ahí es la ascensión. La ascensión de María, no asunción, sino ascensión. Luego te pregunto eso, es muy interesante. Es la concepción también. La concepción se da de una manera pues totalmente no intrauterina, sino que el cuerpo de Jesús ha nacido de una forma también en la transformación de su propio origen, y con ello deja marcado un modelo de ser humano el cual no estábamos acostumbrados, porque se han dado estas resurrecciones en otras épocas anteriores. Se dieron con Rama, con Krishna, con Imhotep, este primer faraón mítico de Egipto, se dieron con los sumerios y se dio con Moisés también en el Sinaí, esta reestructuración luminosa. El carruaje de luz de Ezequiel, famosos carros, el carruaje de luz del otro ser que sube a los cielos, que es Elías. Son arrebatados en luz completamente, Elías y Ezequiel y Moisés. Entonces él lo viene como a actualizar, sí, y deja ahí este modelo para el paso de los tiempos, y a 2000 años esto resulta pues completamente interesante, ¿no? Bueno, pues ya tenemos que terminar esta parte, porque vamos a charlar con Eva Cecilia Solís, que ya está lista en el Skype. Pero como tú dices, qué importante y qué atinado el volver a recuperar ese mensaje de Cristo 2000 años después, ¿no? Sí, está vigente, o sea, el chiste es que cada uno lo integremos en nosotros mismos. El mensaje está, la semilla la sembró. Ajá. Y como él decía, bueno, pues simbólicamente, si cae en tierra fértil, pues qué bueno, va a fructificar. Si cae en roca, pues bueno, se lo comen los pajaritos las semillitas. Y si cae en tierra
de abrojos, se pudre, ¿no? En el pantano. Se enreda con los abrojos. Pero el mensaje, y lo muestra con su vida y con su ejemplo, que es lo más importante que podemos decir. Quizá nosotros, vuelvo a decirte, lo vemos incongruente como su mensaje de los mansos, ¿no? Y dices, no, pues este no se defendió. No. Y aún ahora te dicen, pues, ¿qué tiene sangre de atole en las venas? ¿O qué? Ya te insultó, ay, no, que Dios lo bendiga. Pues sí, es que pobre está nervioso, ¿no? Es una manera muy sencilla de decir, te perdono, te amo a pesar de que me estás agrediendo, que era lo que él decía, pues si te dan acá por la otra, era simbólico, todo era simbólico. Sí. Y entonces yo digo que el mensaje está vigente. Hoy más que nunca. Claro. Es esa fraternidad y sobre todo esa compasión que tenemos con toda la vida que nos muestra. Decía Gandhi, adrede de esta compasión, puedes medir la conciencia de un pueblo cómo tratan a sus animales. Fíjate. Es un buen termómetro. Cómo tratan a su mamá y a su papá. Así es. Y cómo tratan a sus hijos, sino cómo tratan a sus animales. Así es. Porque saben que son parte de su vida, ellos te sirven para trabajar, para alimentarte, para todo, ¿no? Y pues ahí está, muchos maestros han ido y venido en la historia de la civilización y nos repiten casi el mismo mensaje. Pero no sabes a cuántos les voy a ir a comunicar eso, ¿no? Me encantó. La evolución de acuerdo a cómo tratan a sus animales. Sí, es realmente un buen termómetro. Sí. Y ojalá que estos acontecimientos que en México nos han hecho tantas movimiento, que es esta muerte de estos 43 normalistas, nos hagan recuperar en este gran mensaje de Cristo esta Navidad, que tenemos que ser mucho más sensibles con los seres humanos en general, en todos los niveles. Así es. Porque pues no hay de otra, es algo que está ocurriendo y es muy difícil. Pero otra vez volvemos al mensaje que nos das al principio. Si cada quien hiciera su pedacito de amar, de amarse a sí mismo, para sería poder otro mundo. Entonces lo que tú tienes es lo que puedes dar, no das lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes, ahí está. Bueno, tengo la nota de Don Quijote de la Mancha, realidad o ficción, pero ya no va a dar tiempo, la dejamos para mañana, Mayri, en términos de que se encontró ya una cripta con documentos que sugiere hayan sido de Miguel Cervantes y Saavedra. ¿Se acuerda este maravilloso escritor que lo han relacionado incluso con Saint Germain y que escribió uno de los textos más importantes de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha, ¿no? Vamos a una pequeña pausa, regresamos con Eva Cecilia Solís para que nos cuente precisamente de sus actividades y de este tema tan interesante que es la posición que nosotros tenemos para trabajar en el invierno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quédese con nosotros, regresamos. Esto es Conciencia Planetaria.